de transición. Ya, entonces, en el cual tenemos tres incisos. Inciso A, el cálculo de los elementos geométricos. Inciso B, cálculo de progresivas de replanteo de los 4 puntos más importantes. Y como un inciso C, replanteo, pero en lugar de hacerlo de toda la curva espiral de transición, simplemente de unos puntos específicos. Y como ya lo vimos en la clase de ayer, este punto se encuentra en la tangente. Por lo tal, no corresponde a hacer ningún replanteo, únicamente es una progresiva. Pero en cambio estos dos sí. Y vimos en la clase pasada que de la longitud espiral de entrada, que estos puntos se ubicaban dentro de la curva circular central. Por lo tanto, hubiera sido innecesario hacer un replanteo de la espiral de entrada. Simplemente sería lo adecuado y, bueno, más correcto, hacerlo para la curva circular central sin influencia de la espiral de entrada. Muy bien, dicho eso, comenzamos con la segunda pregunta. Ya. Pregunta número 2 hasta el inciso A. Ya. Pregunta número 2, que se refiere a un peralte. Entonces, de los datos de entrada, tengo el bombeo, el ancho de carril, la velocidad de proyecto y el peralte máximo que alcanza la curva. Muy bien, de acuerdo. Entonces, estos tres de acá se me van a servir, la velocidad de proyecto, y ya voy a ver más adelante la utilidad, en qué es que más o menos me sirve. Inciso A, dibujar el desarrollo de peralte para la curva circular. Muy bien, finalizo un momento ahí. Y voy al libro. Carreteras. Aquí está. Estabilidad de marcha, peralte. Ay, ya, para el inciso A, que me pide simplemente hacer un dibujo del desarrollo del peralte para la curva circular. Ya puedo decir entonces que puede ser de la siguiente forma, ¿cierto? Pero antes en una vista en perspectiva, que se vería de la forma de acá arriba. Entonces, acá está. Para una curva circular, entonces tenemos el principio de curva, principio de tangente, en perspectiva, en transición de peralte, se ve de esa manera. Entonces, nos encontramos inicialmente con un punto A, en el cual, como característica, tiene el bombeo de influencia para el carril derecho y para el carril izquierdo. Y progresivamente, por la transición de peraltado, entonces, ocurre una sobreelevación hacia el centro de la curva, de forma que la curva alcanza un peralte máximo para esta curva, dado que en el caso es de 6%. Ya, muy bien. Entonces, como me pide únicamente un dibujo, el dibujo va a ser de una sección longitudinal. Sección transversal. Una sección longitudinal, sí, de esta forma.
Entonces, vamos a hacer lo mismo. Pero previo, no puede darme datos si antes haberlo calculado, ¿cierto? Longitud de aplanamientos y la longitud de transición. Entonces, tengo unos datos que son el peralte, el ancho de carril y el bombeo. No vamos a poner simplemente un dibujo, sino que vamos a calcular sus elementos. Finalizamos por aquí y volvemos. ¿Y qué es lo que les había dicho? Al iniciar con una curva espiral con una transición de peralte, siempre partimos por sus elementos, luego el resto. Dibujar el desarrollo del peralte para la curva. Pero antes, los elementos que son únicamente dos. N, que va a ser la longitud de aplanamiento, que será igual al ancho de carril multiplicada por bombeo, y dividida sobre la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje M, como una primera fórmula. Siguiente, la longitud de transición. Donde esta será lo mismo, ancho de carril, únicamente cambia el bombeo por el peralte. Ancho de carril multiplicada, lo voy a anotar con el peralte, sobre la pendiente relativa de los bordes. Ahora reemplazamos los datos. Ancho de carril de 4 metros. 4 metros multiplicado por el bombeo de 2% y la nota en porcentaje. Dividida sobre M, la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje. M no es dato. Si quisiera hacerlo para la siguiente, de la longitud de transición, ancho de carril de 4 metros, peralte máximo del 6%, nuevamente dividido sobre M. Entonces, M no es dato, pero ya había dicho en un momento al inicio, para qué vamos a utilizar esta velocidad específica es justamente para esto, para estimar el valor de M. Así que vamos a su formulario. Está en planimetría. Aquí. De acuerdo. Entonces, por la tabla número 13 de su formulario, la pendiente relativa de los bordes está dada por una velocidad específica y la tengo. Entonces, la velocidad específica, velocidad de proyecto, o que también la vamos a ver como la específica, 90 km por hora. Entonces, 90 km por hora y tomamos la máxima, 0.47. Acá arriba lo puedo anotar. Una velocidad de proyecto de 90 km por hora. La pendiente relativa de los bordes con respecto al eje será de 0.47%. Sí. Y esto va por la tabla número 13 de su formulario.
Listo, ya está definida la pendiente M. Entonces anoto 0.47 en porcentaje, y acá es lo mismo, 0.47. Lo propio en porcentaje. Ya. Me dictan cuánto sale la longitud de aplanamiento N, por favor. 17,021 metros. Ya, 17,021 metros. Sí, Ya, está bien. De acuerdo. Y la longitud de transición, lo propio. 51,064. 0,64. Ya, 0,64. Vuelvo nuevamente al libro. ¿Y cuáles son los datos que ya tengo? Longitud de aplanamiento, ya lo tengo. Aquí también lo propio. Longitud de transición, ya está. Pero todavía queda la duda. Y sobre esto. El libro propone que la longitud de transición hasta el principio de curva sea entre 0.6 del ET total hasta 0.8 de la longitud de transición. Muy bien, esa distancia puede variar de 0.6 a 0.8. Me fijo en el ejercicio. Aquí. Eh, Aquí no lo dice, pero en los ejercicios del libro sí. Y en los ejercicios del libro está como transiciones en recta. En recta, algo así lo puede poner. Y entonces un igual del 60%, si les dice. 60% puede ser esto, o 70%, o 80%. Entonces en su libro se van a encontrar valores. 60%, 70% y el 80% de transiciones en recta. Que de tal manera que 60% de transiciones en recta simplemente se refiere a los 0.6 de la longitud de transición, 70, el 0.7 de la longitud de transición, y el 80, lo propio, 0.8 de la longitud de transición. Ahora, ¿con cuál es el valor que debería trabajar para su examen? Perdón, ¿qué me pasa esto? No lo dice, pero el ingeniero asume el 70% de transiciones rectas, como está la mayoría de sus ejercicios y como lo hemos ido haciendo en el desarrollo del proyecto igual, ¿cierto? Así que eso lo voy a anotar acá. Mm. Mm. A ver. A ver, transiciones en recta. ¿No? 70%. Y como dato aquí abajo, esto lo puedo poner asumido.
Bien, entonces puedo descomponerla. 0.7 la longitud de transición y su contraparte el 30%. Corchete 0.7 de la longitud de transición y 0.3 de la longitud de transición. Y lo reemplazan, por favor. 0.7 de 51,064. 30 y tantos. 35,745. Ya, para el siguiente. 15,319. 15,319 metros. Muy bien, ya tengo la longitud de planeamiento, la longitud de transición y 0.7 y 0.3 de la longitud de transición. Ahora no quedaría más que hacer el dibujo. Creo que se puede resaltar por aquí. No, parece que no. Vamos a ver. En línea celeste puedo dibujar el eje, a ver cómo se dibujan rectas acá. Ya, no sirve. Vamos a dibujarlo con esto, luego lo vamos a volver a pegar. Entonces, como una línea segmentada que se refiere al eje. Acá está. Acá está. Y lo vamos a poner como el eje. Eso. Ahora lo que se refiere a los bordes, borde izquierdo. Ya, de más o menos esta magnitud. Ya, algo así puede ir borrando. Si la gráfica siempre va a ser así. Sí, es la gráfica de sección que propone el libro. Sección Pero transversales, ¿no? De la carretera, eso, ¿o no? sí, no transversal, en este caso es una sección longitudinal. Y respecto a la gráfica, en realidad no. El libro lo menciona en cierta parte, no me acuerdo dónde, pero este es un giro a partir del eje. Con la ingeniera Ah, Sarvia es diferente. Eh, ya. ya como te digo, este es un giro a partir del eje. ¿Y qué es la característica? Que el eje se queda constante. Entonces, el eje se lo denomina como esta línea recta que estás viendo acá. Mientras que los bordes, en este caso, para el borde izquierdo,
Y el borde derecho, como los hemos visto en el libro, ¿cierto? De esta forma. En cambio, si fuera un giro a partir del borde izquierdo, entonces el borde izquierdo se mantiene constante, el eje es el que va a variar. Un giro por el borde derecho se mantiene constante en una línea recta, varía el eje y el borde izquierdo. Eso solo lo pueden con la ingeniería Sarvia. Por ahora, simplemente como el libro y todos los ejercicios del libro de James Cárdenas están en esta forma. Si cambiara en algún momento, obviamente tendría que haber hecho una explicación anterior, pero como no sucede eso, lo dejamos así tal cual. Luego al final de las clases les puedo mostrar esa parte. Por ahora, Está bien, simplemente como está bien, consejos. Omar. Dale. A ver, borde izquierdo. Ahora, ¿qué más? Para las acotaciones. Ya está, a ver, en los dibujos, ¿qué más podemos poner? Los puntos importantes, ¿cierto? Por acá digo que se encuentre el principio de curva. Y por aquí el principio de tangente. Ya, por izquierdo, por derecho, y aquí puedo hacer una pequeña gráfica de cómo sería. Esto sería una curva hacia la derecha. Algo así como representación del dibujo. Entonces, sé que las cotas del borde izquierdo son mayores, por eso es que lo dibujo así, y pongo el nombre, borde izquierdo, como las superiores. Para el borde derecho, las cotas se encuentran por debajo del borde izquierdo y por debajo del eje. Bueno, una gráfica que pueda corresponder, pero no era tan importante, la única gráfica era esta. Ahora continuamos para las acotaciones. Entonces, desde acá, desde aquí hasta este punto, longitud de planeamiento, desde ese punto, ya de aquí mismo, desde acá hasta acá también la longitud de planeamiento. Al otro lado lo propio, por aquí y hasta este punto. Bueno, la gráfica no salió tan bien, tal vez me he equivocado al ponerlo. Y la longitud de transición. O directamente 0.7 de la longitud de transición hasta el principio de curva en entrada, 0.7 de la longitud de transición desde que el bombeo se echó 0, desde aquí hasta el principio de tangente, 0.3 de la longitud de transición en este pequeño parte y lo siguiente, 0.3 de la longitud de transición, esto último. Con azul. Entonces, longitud de aplanamiento, acá lo tengo. Acá igualmente se repite y lo propio por aquí. Aplanamiento n, longitud de aplanamiento n. 0.7 de la longitud de transición y el 0.3 de la longitud de transición. 0.7 de la longitud de transición y acá igual 0.3 de la longitud de transición. ¿Ya está? Bueno, lo que podría poner la longitud de curva, pero como lo tengo de dato, más interesante. Ya yo estuviera con eso, una gráfica. Antes. Finalizamos aquí. Esa cosa más era. Ya está.
Inciso A, dibujar el desarrollo de Peralte para la curva circular. La curva circular es una curva circular siempre, principio de curva, principio de tangente, con esos puntos ya están. Aquí está el desarrollo. Previo hecho su cálculo, entonces aquí puedo anotar también, bueno, en el examen lo pueden hacer ustedes. Longitud de aplanamiento, aquí reemplazan el valor. De 17,021. Y la longitud de transición como el 0.7 de 35,745 y el 0.3 de la longitud de transición como el 15,319 metros. ¿Ya está? Eso sería. Ya están los nombres de los ejes, perdón, del eje y de los bordes, izquierdo y derecho. Acá puedo hacer ese gráfico. Borde izquierdo, borde derecho, y en medio se encuentra el eje. ¿Listo? Ya, de tal forma que en una gráfica es exactamente la misma. Ya. Paso al siguiente inciso. Inciso B. Otra vez. Si el principio de curva se encuentra en kilómetro 1 más 560, dibujar la sección transversal de la progresiva, kilómetro 1 más 562. Ya, puedo tomar simplemente esta parte y la voy a pegar. Ya está. Si la progresiva al principio de curva es de kilómetro 1 más 560, dibuje una sección transversal de la progresiva y, bueno, ya puedo saber que es 2 metros por delante. Entonces, 2 metros por delante, antes debo verificar que se encuentre contenida dentro del 30% de la longitud de transición, o tal vez está del imperalte completo, perdón. Y ya está. Longitud de transición a 0.3, 15,319. Por lo tanto, 2 metros se encontrará aquí, mientras que los 15,19 van hasta el peralte máximo alcanzado por la curva. Muy bien. Ahora voy a hacer una relación de triángulos. Ya, aquí no se puede trazar rectas, creo. Entonces, en la relación de triángulos se entrará desde que veo se hace 0, desde ese punto,
hasta alcanzar el peralte máximo de la curva, que es el 6%. Entonces, aquí lo noto. 6%. Esta es A, toda la longitud de transición. Principio de curva, entonces, desde este punto hasta acá, hasta el principio de curva, será el 0.7 de la longitud de transición. Pero lo necesito 2 metros por delante, entonces será 0.7 de la longitud de transición más 2. 0.7 de la longitud de transición más 2 metros. Ya está. Ahora sí. Voy a necesitar una pantalla anterior. Y lo vuelvo a anotar. Peralte alcanzado por la curva será el 6%. Y haciendo la relación de triángulos. Entonces 6% es a la longitud de transición, que era de 51,064. 0.64, lo cual será igual a ver, que me he olvidado. Nuevamente podemos poner esa pendiente P. La pendiente P, que se correrá a 0.7 más 2. 35,745. Más los 2 metros. Muy bien. ¿Qué valor sale para la pendiente? Mm, 4,44. Ya. 4,44. Con 3 decimales así redondeados sale 40. Con 3 sale 4,35, Ausi. Está bien, con 3 trabajamos. 4,35%. Muy bien, pero esa no es la respuesta que yo necesito, es otro dibujo. Sección transversal a esta progresiva. Entonces, para esta progresiva ya tenemos su pendiente transversal. Ahora sí corresponde hacer el dibujo. Una cosa, esto es como un gráfico auxiliar. El dibujo necesario será, y la respuesta será esta. Creo que con esto tengo más opciones. Entonces, nuevamente, el centro línea en este caso. Centro línea. Ahora dibujo los carriles que van a una inclinación transversal. Ahora son de 4,435%. Entonces, inclinada.
Más o menos algo así. Ya. Acotaciones. Anchos de carril de 4 metros. Carril izquierdo. Y otro carril derecho. Y la respuesta es la pendiente transversal. Será de 4,435%. De acuerdo, entonces esta tengo como la sobrelevación a esta progresiva dada kilómetro 1 más 562. Carril izquierdo, carril derecho con esa sobrelevación de 4 metros de ancho de carril. Bien, no quedaría nada más. Entonces, para su respuesta en el inciso B sería esta. Gráfico. Ya. Respuesta al inciso B, otro dibujo que es el que me piden de una sección transversal a una progresiva dada con su pendiente transversal. Vamos, 4 metros de ancho de carril izquierdo y derecho. Muy bien, ahí terminaba esta segunda pregunta. Quedan hacer dos dibujos con un cálculo previo. Ahora para la 3. De acuerdo, pregunta número 3 será pendiente de entrada. A ver, podemos graficarlo nuevamente con esto. Pendiente de entrada 2.4%. Ya, 2.4% y me fijo en la otra pendiente que también es positiva a 1.2, entonces es una pendiente mucho mayor que la otra, el doble. Haciendo una gráfica puedo ponerlo más o menos así. Una pendiente mucho más empinada que la otra. Muy bien, pendiente de entrada. N, pendiente de salida. N. Este punto, que será el punto de intersección vertical. En la progresiva kilómetro 3 más 220. La cota también al punto de intersección vertical, 2620 metros. Muy bien. Y este valor de aquí, K sub B de 40 metros. Como ustedes no lo hemos visto, pero es otra forma para determinar la longitud del curvo vertical.
mediante esa fórmula. En este caso era el coeficiente angular, si no me equivoco, algo así. Coeficiente angular para curvas verticales, caso B de 40. La forma en un momento se los pongo. Entonces, considerando una curva vertical simétrica, ya, si puedo decir que acá se encuentra el punto de principio de curva vertical y por aquí. Punto de principio de tangente vertical. Tengo una curva vertical simétrica. En las acotaciones, entonces desde ese punto hasta el punto de intersección vertical, la distancia horizontal que se tiene será de longitud vertical media y la propia. Creo que no ha salido también el gráfico, más o menos. Entonces acá tendrá la longitud de la curva vertical media y longitud de curva vertical media. Ya está. Y la cual es una incógnita porque no sé cuánto es. Wow. ¿Qué más? Determinar la elevación de la rasante. Ahora, sobre esta pregunta. Bueno, antes voy a corregir esto, parece una R. Ya. Esta pregunta ya ha entrado varias veces en exámenes pasados y también lo han podido estar viendo tal vez. Entonces, hace algunos semestres atrás, no el anterior ha cambiado la condición y no sé por qué. Y bueno, pero les pregunto ahora, considerando determinar la elevación de la rasante, ¿qué tienen por la elevación de la rasante? Les pregunto. Cota. Ya, por elevación entendemos cota. Muy bien, pero ¿qué cota debería determinar? Las cotas que están ahí, ¿no? Del PCB, PIB es Ya. Entonces, estas cotas del principio de curva eh, del PIB ya podrían ser determinadas, pero estas son las cotas de la tangente. Lo que yo necesito hacer es determinar las cotas de elevación de la rasante, determinar la elevación de la rasante. Por lo tanto, lo primero que se me viene a la mente, o no sé si tal vez se les viene a la mente, hacer el replanteo, ¿cierto? No está saliendo tan curva. Entonces, esas marcadas en azul son las tangentes en entrada y en salida. Bueno, vamos a salir también una disculpa aquí. Mientras que la rasante es esta de acá. Lo puedo anotar por aquí. Que será la rasante. Muy bien, por la elevación de la rasante, entonces, lo que se me viene a la mente, y tal vez también a ustedes, determinar las cotas haciendo un replanteo, cada 5, cada 10 o cada 20. Eso determinando que primero, la longitud de la curva vertical. Muy bien, entonces vamos a hacer justamente eso, vamos a determinarlo haciendo un replanteo. Pero esa era la respuesta para el semestre pasado, donde ha metido esta misma pregunta. Entonces tenía que ser un replanteo cada 5, cada 10 o cada 20, según corresponda. En un semestre anterior o mucho más antes de este, no me acuerdo cuál, simplemente era determinar desde el punto la elevación en la rasante al punto de intersección vertical. Entonces era mucho más fácil, ¿cierto? Pero no sé por qué, eran las mismas condiciones, solamente habían cambiado los datos. Alguna cota, la pendiente de entrada o de salida, o el coeficiente angular.
Tengo que buscar el nombre de esto. Pero bueno, propiamente, y lo que debería hacer es la elevación de la rasante haciendo un replanteo, no simplemente al punto de intersección vertical. Vamos a hacer eso. A ver, antes, esto lo voy a guardar. Ya, queda ahí. Ya que dijimos que en primera instancia no conocemos la longitud vertical. De entrada, de salida, la cota y la progresiva al punto de intersección también la conozco. Lo primero que vamos a hacer es determinar la longitud de curva vertical. Pero primero, siempre el valor I de diferencia algebraica de curva vertical. Diferencia algebraica de pendiente. Entonces será la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. 2.4 en porcentaje menos n de 1.2. Y haciendo la diferencia simplemente queda 1.2%. Ah, positivo. Positivo me indica que es una curva convexa. Entonces corresponde. La gráfica, por lo tanto, está bien. Y esto lo puedo marcar así. Ahora, para la longitud de curva vertical. Longitud de curva vertical, usamos esta fórmula. ¿Qué será? El valor de K sub B multiplicada por la diferencia algebraica dependiente. Entonces, reemplazando valores. K sub B, 40 tal cual, por la diferencia algebraica dependiente, en porcentaje tal cual, 1.2%. Ya lo cual sale, a ver, 48 metros, ¿cierto? 48 metros. ¿Ya está? Vertical, vertical. Bueno, ahora en que les haría referencia a esta fórmula, a lo que habíamos visto en clase con ustedes, ¿cierto? A ver, clase de oxidatura. Esto al final. Criterios de determinación de longitud de curva vertical. Entonces, ¿qué observamos? Es esta, ¿cierto? Entonces, este valor de 50 y este valor de 30 son esos mismos, bueno, es ese mismo dato de K sub B. Entonces, por un criterio de drenaje se ha establecido con una máxima que la longitud de curva vertical debe ser menor o igual a 50, que era ese K sub B, por la diferencia algebraica dependiente. Por criterio de apariencia o estética, solamente en curva cóncava, será 30 ese valor de K sub B, multiplicado por la diferencia algebraica dependiente. Entonces ya tenemos esto. Solamente como un dato, nada más. Continuamos aquí. Entonces tengo una longitud de curva vertical de 48 metros. Longitud de curva vertical con la que yo voy a trabajar va a ser de 50 metros. Esta que va a ser una sumida.
48,50. Si hacen esto, no va a importar. En realidad, el resultado estaría correcto también. Pero si lo hacen con 48, tampoco debería estar mal. Ya. Longitud de curva vertical asumida, lo ponen entre paréntesis, de 50 metros. Ya, muy bien. Ahora, ¿cada cuánto debo hacer las divisiones? Me voy a copiar esta parte de aquí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces me fijo. Longitud de curva vertical. Si la longitud de curva vertical es menor o igual a 50 metros, entonces yo voy a dividirlo cada 5 metros. Entonces la división, cada 5 metros, ya dividimos cada 5 metros, y aquí lo anoto. Cada 5 metros de que van a ser las divisiones. Muy bien. A ver. Entonces, longitud de curva vertical medios ya está definida y podemos escribirlo. 25 por un lado y 25 metros por el otro lado. Son las divisiones. Entonces, 5, 10, 15, 20, no te lo alcance. Ya, primer punto, 5 metros. Un segundo punto, a 10 metros, medido desde el principio de curva vertical. Un tercer punto, 15. Un cuarto punto, a 20. Y el quinto punto vendría aquí, justamente en punto de intersección vertical, para completar los 25. 5, 10, 15, 20 y 25. Pero no lo voy a anotar. Paso al otro lado. Tengo que va a ser el quinto, séptimo y el octavo punto. 5, 6, 7 y 8. Ya, muy bien. A ver qué más. Ya está. Antes aquí puedo anotar todo en este espacio. ¿Qué necesito? Necesito progresivas y cotas. Aunque solamente me está pidiendo determinar la elevación de la rasante. Pero como tengo que hacer un replanteo, voy a ver los dos. Bien, si digo entonces cotas del principio de curva vertical y
principio de tangente vertical. Cota del principio de curva vertical será la cota del principio de intersección vertical, cota del PI B vertical. Y por la gráfica. Entonces, el principio de curva vertical se encuentra por debajo, por lo tanto, corresponde a hacer una resta. La pendiente es la que se encuentra por la distancia que la separa. Entonces, pendiente M multiplicado la distancia que la separa, que será longitud de curva vertical media. Ya, igual. Cota 2620. 2620 al principio de intersección vertical menos la pendiente 2.4. 2.4 dividido entre 100 para no mezclar porcentaje. Ya, 100. Y multiplicada por 25. ¿Y eso cuánto sale? $2,619,14. 4 metros. Está bien, a ver, siguiente. Lo mismo. Cota del principio de tangente vertical, la cota del principio de intersección vertical más, en este caso, 1.2%. Por la distancia que se separa, lo mismo 25. 2620 más 1.2 dividido entre 100 por 25. Si será 19, este debe ser 20, 21. Coma, ¿cuánto? O tal vez 20. 2020,6. Ya. 2620.6. 1.2 es novedad, ¿sí? 1.2 dividido 100. Sí, 1.2 dividido entre 100. Hay una cosa. Sale clavada 2620,6. 2620,35 es, con 1,2. 2620,35. 35. 35. Clavados. Ya. 1.2 dividido entre 100 por 25, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ujú. Puedes probarlo, a ver un ratito, lo estoy calculando de nuevo. Ya, el de arriba igual clavado era. 2620 más 1.2 dividido en 100 por 25 me sale 2620,3 nomás. Ya, 0,3. Sí, sí, 0,3 sabes, voy a disculpar. Ya Ahora no pasa nada. el de arriba, a ver, vamos a probar. A ver, dale. 2.4 dividido entre 100 por 25, ¿verdad? Sí.
2619,4. Ya, está bien entonces. 3,4. Ya, pasamos al siguiente. Ahora otro punto. Cota sobre la tangente. Cotas sobre la tangente. Vamos a ver la gráfica nuevamente. Ya, para ahorrar espacio, solo esta parte. Sí, ahí está. Cota sobre la tangente, entonces cota sobre la tangente del punto 1 hasta el punto 8. Entonces anoto cota para el punto 1, que será igual a la cota del principio de curva vertical más, porque estoy viendo la pendiente en la que se encuentra, esto no observo también, multiplicada y la distancia que la separa. Desde aquí al punto número 1 simplemente hay los 10 metros. Perdón, 5 metros. Entonces se denomina como distancias X. Una distancia X1. Ya aquí mismo. Cota del principio de curva vertical. 2619.4. 2619.4 más la pendiente de entrada que era de 2.4. Lo dividimos entre 100 por la distancia X1, que serán 5 metros. Ya, ¿y eso cuánto se ve? No parece tanto. Se parece a un 9. A ver, 2619. Ya está. $2,619,52. Sí. Eso me sale. 2,619,52. Como 52 metros. Sí, clavados. Creo que con esto se va a poder mejorar. Con lo anterior. Otra el punto número 2. Igual, lo mismo. Entonces, la cota de principio de curva vertical más la pendiente M
multiplicada por la distancia x sub 2, x2. Y sí, creo que lo puedo seguir anotando. Los 2619.4 más 2.4 dividido entre 100 y esto paréntesis, esto por, en este caso ya no va a ser 5, sino que va a ser 2 desde el punto de principio de curva vertical hasta el punto 2 habrán 10 metros. Entonces, los 10 metros. Y eso vale. Me sale 2619,64, Austin. 64. ¿Bien? Uy. Ahora sí. A ver. Veamos. Lo mismo vamos a volver a escribir abajo. Entonces, cota para el punto 3. 3 que va a ser igual a la cota del principio de curva vertical más la pendiente m multiplicada por x 3. No, pero vamos a poner lo mismo. 2619.4 más paréntesis 2.4 dividido entre 100, cerramos paréntesis y solo multiplicamos al punto 3 serán 15 metros. Entonces, igual 2619,76. a 76. A ver, ¿se puede copiar o no? Copiamos. A ver aquí. ¿Qué pasó? Control V. Sí, sí se puede. Ya. Sí, más o menos ahí. 4, lo hizo. J del principio de curva vertical, más la pendiente en la que se encuentra, hasta x sub 4. Entonces, aquí, en vez de 15 va a ser 20. 20. 2619 punto. 2619,88. 38. Y no lo elimines ahí. Simplemente ponle 25 en lugar de 20. 2620 debería salir, ¿cierto? Sí, eso sale, eso sale. Ya está bien. Por eso es que no hago el replanteo hasta el punto número 5, porque
La cota es, esa cota ya la conozco. Ya está. Esa cota ya la conozco que corresponde al punto de intersección vertical. A ver si puedo revisar. Uy, todo esto lo he escrito aquí. Cuidado que lo elimine. Ya, bueno. Entonces, para estos puntos en la tangente de entrada, del 1 al 4 ya está. Ahora faltaría para los puntos del 5 al 8. Y otra vez. Esta es la única forma en la que funciona. A ver, sí. Para el punto 5. En este caso no voy a tomar desde el principio de curva vertical, ya que no tiene ninguna relación en la pendiente en la que se encuentra. Por lo tanto, será cota del principio de tangente vertical. Se encuentra en x 5. Uy, qué cosas. Ya, pero esta cosa viene así. Al inicio, si el replanteo desde el principio de curva vertical, ahora va en sentido contrario. Desde el principio de tangente vertical hacia el punto de intersección vertical. Entonces, hasta el punto número 5 yo tendría una distancia desde este punto hasta este punto de 20 metros. Hasta 6, de 15, 10 y 5 respectivamente. Ahora, algo que... Uy, qué mal. No, ya lo perdí esto. Ya. Entonces, aquí lo vamos a montar. Finalizamos esta otra de acá, se va a tener que eliminar. ¿Ve? Ya, ¿de acuerdo? Entonces, no parto desde el principio de curva vertical, sino más bien desde el principio de tangente vertical. Ya, 2620,3. 2620,3. Nuevamente inicio esto acá. Cota para el punto 5. Cota del 5 será igual a la cota del principio de tangente vertical más menos n multiplicada por x sub 5 igual. A ver, ¿está bien? Principio de tangente vertical menos... Sí, el punto 5 se encuentra un punto por debajo. Y x sub 5. Ahora sí. ¿Cómo era? 2620,3, ¿cierto? Sí, José. Ya. 620,3, la cota del principio de tangente vertical menos la pendiente que se encuentra, paréntesis, 1,2 entre 100. Esto lo multiplicamos por 5 metros. Ya, tal vez así sale. Seríamos 2620,02.
qué macana, perdón, 20 metros. Número 5, entonces sería 5, 10, 15, 20. 0,6. 2620,06. Ya, 0, 6, ahora sí. Ya, esto lo vamos a copiar. Ah, la macana creo que no se pega. No, no se pega. Ni modo. Vamos la cota para el punto 6. Para la cota. Principio de tangente vertical menos n multiplicada por x sub 6 será igual a 2620.3 menos 2, esto se mantiene constante, divide entre 100 por, ahora, hasta el punto 6 es lo que varía, 15 metros. 15 metros. 2620,12. Ahora sí, copiar. Pegar. Bueno, 7, principio de tangente vertical, n, x, 7. Lo mismo, a 10 metros. A ver, 6, 12, 18 debe ser, ¿cierto? Pues, sí. Sí, creo que sí. ¿Sale, cierto? 18 está bien. Ya. Entonces sí, sí lo copia. A ver, por acá. Pegamos. Por 5. Es menos la penital que se encuentra a una distancia de 5 hasta el punto 8. Y aquí el 24. Entonces sería 2620,3 para llegar al punto de tangente vertical. Y ya está. Entonces, ¿cómo es que hemos ido haciéndolo? Desde los extremos hacia el centro. Entonces, x 8 serían esos 5 metros. Y así sucesivamente. Todas las distancias de x han ido avanzando en ese sentido, desde los extremos hacia el centro. Y es justamente lo que voy a necesitar para el paso siguiente. Ya. Lo copiamos, finalizamos esto. Y ya está. Cota sobre la tangente. Ya voy a abrir otro siguiente para las correcciones algebraicas de pendiente.
ahora sí. Entonces, otro punto. Las correcciones. Entre comillas, como ya. Corrección de algebraicas dependiente y ya está. Ahora, la fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. La corrección algebraica dependiente será igual al valor absoluto de la diferencia algebraica dependiente dividida entre 2 por la longitud de la curva vertical, esperamos el valor absoluto, ya, multiplicado por y sub i, perdón, por x sub i. Todas esas distancias que las hemos ido determinando desde los extremos hacia el centro. A ver, nuevamente por este. Entonces puedo anotarlo aquí. Y 1, referente al punto número 1, sería igual. El valor absoluto de ver. El valor absoluto de la diferencia algebraica dependiente, pero esta era de 1.2. Entonces, valor absoluto 1.2 dividida entre, si se puede ver mejor, 2 por la longitud de curva vertical, que eran los 50 metros. Bien, será un valor absoluto y eso lo multiplicamos hasta el punto 1, que será x1 de metros. Ya luego voy a poner la gráfica. 5 metros, lo cual es igual a... ¿Y eso cuánto sale? Ya. Cero coma 0,06. 0.06 metros. Sí. A ver, mejor copio todo esto. Copiamos. Por el siguiente, lo propio. Y sub 2 referente al punto número 2. Todo lo que está dentro del valor absoluto se mantiene. Únicamente cambian estas distancias. En vez de 5, 10 metros. Cero coma 12. Copiamos. Y lo propio. Y3. Mantiene lo del valor absoluto. Lo cambio por 5. Y siguiendo esta secuencia, esta debe ser 18.
Exacto. Ya, copiamos. Y el 4. El valor absoluto. Y 20. Y aquí será 24. Muy bien. Ahora ya se hecho. Sí, está bien. Ya, perfecto. Entonces lo hemos confirmado. Ahora, por el otro lado, para no perder esto, que esto esté aquí. Nuevamente pegamos para el punto 5. Se mantiene lo del valor absoluto y lo cambiamos. En vez de 15 van a ser 20. Y como puedes observar es exactamente lo mismo. Entonces, punto 5 y punto 4 serán los mismos 0.24 metros. Pegamos. 6 se mantiene 15 metros 0.18. Esto sí. Siguiente. Lo pegamos. Antes de punto 10 metros 0.12. Y por último, 10 8, 5 metros 0.6. Ya. Sí, esos valores deberían salir estos mismos que hemos venido haciendo. Ya, antes de perder todo esto. Ya, ahí está. Ya lo que vamos a hacer aquí. Hasta el punto, bueno, aquí ya no está. Y al punto de intersección vertical será igual al valor absoluto, diferencia algebraica dependiente, a la macana. Esto lo pusiste como 0.012, ¿cierto? Es la única manera en la que podría haber salido. ¿Cuál? La diferencia algebraica dependiente, 0.012. 1.2 nomás puse, dividido entre 2 por 50. No, también se me pasó. ¿Qué? Sí, se me pasó, eso era diferente. Ya, Solamente para... si es 0.012, sale 0,004, 2,4 por 10 a la menos 3. Ya. Solo vamos a corregir ahorita. Era que lo escribamos, ¿no? Ya. Diferencia algebraica dependiente era 0,012. Va. 0.012 dividido sobre 2 por la longitud de curva vertical, que serán los 50 metros, y medidos desde cualquier lado serán 25. Entonces aquí pongo. Y esto calcularlo. Por favor, 25 metros. 3 por 10 a la menos 3, Ausi. Ya, aumentar al cuadrado, esto está mal. Diferencia algebraica dependiente, 0.0075. 0,075. 0.75.
Bueno, no hay problema si los hemos tenido todo esto, ¿cierto? A ver. Sí. Vamos a rehacer esto. Y, PI, esto me olvidé al cuadrado y que era en valor decimal. 25 0,075 metros. Ahora sí está bien. Ya sabe cómo se puede agarrar esto. No, no me corresponde. Creo que es seleccionar. Ahora sí. Eliminamos. Borramos esto. Ya iniciamos nuevamente aquí. Y 1 que va a ser igual a la diferencia geográfica dependiente, y eso será en diferencia geográfica dependiente 0,012 dividido entre 2 por longitud de curva vertical 50 por x1. Entonces, esto será elevado al cuadrado. No, ahora sí. X, 5 metros elevado al cuadrado. Tres por 10 a la menos 3. 10 a menos 3, entonces. Sí. ¿Hay algún decimal más? No, ¿verdad? No. Dejamos así tal cual. Ahora sí está bien. Copiamos. Sí, está bien. Y 2. Se mantiene lo del valor absoluto. Cambiamos este valor. En vez de 5, 10. 3, tal vez aquí sea 6. No sé. No hay ninguna relación. Ay, qué 0,012. 0,012. Un cero no es eso. Ya. ¿Y este cuánto sale? 0,027. Ya. Ya, y 1 y 2, este de y 3. Y y 4. 20 al cuadrado. 27, 30 y tantos, tal vez, no sé. O mucho más. 0,012 igual. No creo que salga 2 aquí. Debería ser mucho mayor. Ya que 25 al Ah, cuadrado. por 20 dice, ¿no? 20. Sí.
0,048. 48. Ahora sí, ya está bien. Ya. Ahora para el otro lado, y 1, y 2, y 3. Esto lo vamos a cambiar luego. Y 4. Aquí más o menos. Pegamos. 5. ¿Qué vamos a hacer? Aquí voy a hacer lo mismo. 48. Pegamos. 6. Se mantiene, se mantiene. 15. Y aquí serían 27. Y el 7. 10. 12. Ya. Y este que sería el mismo. 5. Ya, ahora sí es el teoría algebraica dependiente en decimales. Ya. Ya, listo. Ya, esto va a ser la corrección algebraica dependiente al punto de intersección vertical. Entonces, teníamos 0,075. También esto se lo puede determinar por la fórmula de la externa vertical. Donde la fórmula de la externa vertical, a ver, esta vez sí lo voy a copiar, es igual a la longitud de la curva vertical multiplicada por la diferencia algebraica dependiente dividida entre 8. Entonces será 50 por 0,012 dividido entre 8. ¿Y esto qué valor sale? Debería ser exactamente el mismo. 0,075. Entonces está bien. 0,075. No, ahora sí está comprobado. Donde ambos son iguales. Ya, muy bien. Ahora lo final. Me pedí determinar la elevación de la rasante. Entonces, para eso vamos a hacer la tabla de replanteo. Ya, donde esto lo escribimos.
Entonces, por un lado voy a tener el punto. Vamos a ver ojalá alcance. Ya. El punto. En la cota, en la tangente. La corrección algebraica dependiente. Y la cota en la rasante. Punto. El principio de curva vertical. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Punto de intersección vertical. El punto 5, el punto 6, 7, y no alcanza para el otro punto. Punto 8 y ya. Y acá se encontrará el punto de principio de tangente vertical. Cotas en la tangente. En 2619.64. Punto 64. Corrección algebraica dependiente. No existe, es 0. Por lo tanto, la cota en la rasante va a ser ese mismo punto. 2619.64. Principio de tangente vertical. 2620.3. La corrección algebraica dependiente igual no lo hay, 0. 2620.3. Para el punto 1. No creo. 2619.52. Para el punto 2. 19.64. Punto 3. 19.76. 76.88. Intersección vertical 2620. Punto 5. Ya. Creo que ninguno va más allá de... Sí.
Entonces, 2620. Seis, 12, 18 y 24. La corrección algebraica dependiente la completa. De Y1 hasta Y8. 0,003. 0,012. Ya, más o menos. 0,027. 0,048. Y ya el punto de intersección vertical 0,075. Es todo lo propio. 0,048. Veintisiete, 12 y 3. Ya. Aquí se lo plantean mejor. Entonces nosotros ya hemos calculado en primera instancia, bueno, siguiente este paso de cálculo de cotas, principio de curva vertical y tangente vertical, las cotas sobre la tangente. Sobre la tangente en el punto número 1, el punto número 2, 3, 4, 5, sucesivamente hasta llegar al punto número 8. Asimismo, tenemos estas distancias, en este caso será y sub 4 de la corrección algebraica dependientes para todos esos puntos, incluyendo uno para el punto de intersección vertical. Por lo tanto, ahora, para la respuesta del ejercicio, determinar la elevación de las rasantes, simplemente a los puntos de nuestro planteo tendríamos que hacer una diferencia, ¿cierto? De la cota de la tangente menos la corrección algebraica dependiente para obtener la cota en estos puntos. Entonces, todo esto va a ser una diferencia. 2619,52 menos 0,03, ¿cuánto sale? ¿Esa diferencia? Sí. 2619,52 menos 0,03. De 2619,517. 517. Ah, cierto, perdón, aquí me estoy equivocando. Solo afectaría el otro. El 500, otro, ya, 17. El otro, 2619,628. ¿listo?
2619,733 el de Asbita. $832 el continúa. Ya. $2.619,925. 925. Ujú. Ya, bueno, tal vez 2620, ¿cómo se? 0,12. 0,12. Perdón. Eh, 12, ¿cierto? Sí, O ahora 0. sí. Ya, 12. ya, gracias. Y El otro, 2620,093. 168. 237. Sí, sí. ya. Entonces, ya está. Ahora replanteo para determinar la elevación de la rasante. Entonces, como respuesta, marco todo esto hasta aquí y ya estuviera el ejercicio. Entonces, ahí termina la pregunta número 3. Largo, ¿no? Sí, es larguito de hacer. En un caso de un semestre pasado, solamente tenían que hacer al punto de intersección vertical. Entonces, evitan de hacer toda esta cuota en los puntos del 1 al 8. Simplemente hacer esta diferencia geográfica dependiente. Y como era dato, cuota al punto de intersección vertical, 2620. Perdón, 2620 le restan 0,075 y esta era la respuesta en un semestre anterior al pasado. Ya. Bueno, eso sería cuanto a la resolución del segundo ejercicio. Ahora ya hemos terminado este primer examen. Mañana la clase va a ser a las 9:30, para que no choque con sus otras clases. De acuerdo, la clase de día entonces concluiría hasta acá. De Está bien, vuelta, sí, gracias. de nada. ¿Alguna duda que tengan o pregunta? Bueno, casi 2 horas. Casi 3 horas, ¿no?